y me corresponde el capítulo 7, del versículo 4 al 10. Amén. Ponemos de pie para leer la palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Considerad, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también, Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Amén. Ya se oró por la palabra. Amén. Cuando empecé a estudiar este mensaje, me di cuenta por qué el autor de Hebreo decía que era difícil de tocar este tema para los cristianos que estaban, los judíos cristianos que estaban ahí, porque para mí fue un tema súper difícil y bueno, que Dios me ayude a entregar lo que he podido rescatar de lo que he estudiado. ¿Amén? Amén. Bueno, en los versos anteriores estuvimos viendo quién era Melquisedec cuando predicó el hermano Mati, ¿cierto? Y pudimos ver que era un tipo de Cristo, ya que no podía ser Cristo mismo, porque en Hebreos 7:3 dice que es semejante al Hijo de Dios. Amén. Estuvimos viendo que es un sacerdote, Estuvimos viendo que es un sacerdote. ¿Cuál es el concepto de un sacerdote? Para nosotros es difícil de entender quizás, ¿cierto? Pero para las personas que se encontraban con el escritor de este libro era algo común, ya que ellos se habían criado con este sistema de sacerdotes, ¿cierto? De sacerdocio. Era parte de su vida, de la vida del pueblo de Israel. Habían crecido con esto. Incluso los judíos del primer siglo entendían lo que era el sistema de los sacerdotes. Pero, ¿por qué el autor de Hebreo hace tanto énfasis que los cristianos de su congregación puedan entender que este sacerdote es superior? Vemos que el autor de Hebreo estaba ayudando como a salir de un sueño profundo a estos hombres, ¿cierto? Así como que estaban, bueno, hablamos no de un sueño profundo, pero hablamos de pereza, hablamos de hartas cosas anteriormente, de inmadurez, y los amonesta, ¿cierto? Lo está amonestando y les dice que acerca de esto tenía mucho que decir, pero no podía seguir hablando al respecto por lo mismo que le decía, porque eran personas inmaduras que no iban a lograr a ver lo que él quería hablarle. Ellos no estaban preparados para escuchar. Esto debió poner en alerta a estos hombres y poner mayor atención al tema del sumo sacerdocio de Cristo. Amén. Ellos tenían que, de alguna forma, haber puesto oído a lo que él quería decirle. En el versículo 7:1, que entra de lleno del tema de quién era Melquisedec, que estuvo hablando el hermano Mati, Abraham era inferior a Melquisedec, ¿cierto? Amén. Que sirvió como precursor del sacerdocio de Cristo. Esta verdad claramente demuestra la superioridad de Cristo sobre Abraham, como también sobre Leví y Aarón. Parece que los lectores de Hebreos no habían escuchado con anterioridad del sumo sacerdocio divino de Cristo,
de parte de algún vocero, inspirado evidentemente, no habían relacionado al Jesús que conocían con el Mesías mencionado en el Salmo 110. Sin embargo, los dos sacerdocios, el de Melquisedec y el de Cristo, están íntimamente vinculados mediante sus características de justicia y paz. Amén. Ahora vamos a entrar a los versículos que estaba leyendo. En este versículo 4, el autor nos va a mostrar dos hechos muy importantes que ocurrieron: los diezmos y la bendición, ¿cierto? Dice la palabra del Señor: considera pues cuán grande era a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Dice, considerad, poner atención, escuchen. O sea, lo alerta a que pongan atención a lo que él le iba a decir. Dice, a quien aún, lo resalta, ¿cierto? A Abraham, porque ¿por qué le dice? Aún podía haberle dicho solamente a quien Abraham, el patriarca, dio diezmo, pero le dice, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Aún lo destaca, ¿cierto? Fíjese quién, el padre, dio diezmo del botín. Él escogió la mejor parte para dársela a este hombre que había vencido, ¿cierto?, los reyes del Oriente, este hombre que sin duda era el hombre con más honra en ese tiempo. Él desea mostrarle gratitud a Dios y lo hizo de la manera que mejor él conocía. Esto era dando un diezmo a la obra del Señor por medio del representante de Dios. Este era Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Y podemos pensar cómo vio Abraham a Melquisedec, cómo lo vio, fue una revelación, cómo lo identifica. Eso no sale, eso lo digo yo, pero él tiene que haber recibido algo en su corazón, que este era un rey y sacerdote. Melquisedec no había pedido nada, pero él lo dio mostrando devoción y reconocimiento que este sacerdote era mayor que él, y esto era muy fuerte para los judíos, porque él era el patriarca, el padre de los judíos, el padre de todo Israel, porque recordemos de que él había venido de Isaac, recordemos que él era el padre y que había venido Isaac, Jacob, y de Jacob las 12 tribus, entre ellos la tribu de Leví, ¿cierto? De aquí, de este hombre, Dios lo eligió para ser una gran nación, como fue la promesa, pero él ofreció el mejor diezmo reconociendo la grandeza de Melquisedec. En el versículo 5, ¿cierto? Dice, ciertamente los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Eso dice una parte del versículo, no lo leí completo. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, estos hombres sabían que entre los hijos de Leví, los que recibían el sacerdocio eran los descendientes de Aarón. Recordemos, Aarón y Moisés eran de la tribu de levitas. Dios había dejado una ley, un mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Dios estableció normas para que el pueblo pudiera practicar este acto de adoración. Amén. Porque eso es dar diezmo, un acto de adoración. Eso es lo que estamos viendo nosotros con Abraham en el versículo 4, cuando él entrega diezmo a Melquisedec, un acto de adoración. Es interesante ver que la intención, ¿cierto?, de que por qué Dios deja estas normas y leyes. Está claro que Dios no está interesado en el dinero de nadie,
¿cierto? Sino en nuestro corazón. Pero Dios busca un pueblo generoso, que si bien no está en la obligación, no estamos en la obligación de dar un diezmo, Él busca adoradores de verdad, no solamente de espíritu, sino un pueblo que busque también bendecir la obra del Señor. Él también buscaba que nosotros no fuéramos ambiciosos, que todo sea para nosotros, porque si Él nos da, de lo que Él nos da, nosotros tenemos que bendecir. Y la obra del Señor no funciona sola, sino que también funciona con dinero. Aunque a muchos no les guste, pero es así. Había muchas leyes y una de estas era dar los diezmos sin excepción, y los encargados de recibir los diezmos eran los levitas, quienes a su vez daban el diezmo a los sacerdotes. O sea, ellos tampoco se desentendían de esta responsabilidad, porque desde el principio todo funciona desde la misma forma, con dinero. Los sacerdotes descendientes de Aarón. Así es como Dios sostenía la tribu de Leví. Si recordamos, Dios eligió la tribu de Leví, no les dio herencia en la tierra prometida, ¿cierto? Porque les dijo, yo voy a ser su heredad, porque ustedes van a servir en el tabernáculo. Ustedes se van a encargar del servicio de Dios. Por eso es que los demás hermanos, las tribus, tenían que bendecirlos para que ellos pudieran funcionar en esta misión que el Señor le había dado, que era el servicio a Él. Pero cuando Abraham entregó diezmos a Melquisedec, lo hizo de una forma voluntaria, ¿cierto? Nadie se lo pidió, nadie le dijo. No había una ley que lo obligara tampoco a hacerlo. Lo interesante es darnos cuenta que la práctica de diezmar no comenzó con Moisés en la ley, sino que mucho antes con Melquisedec, porque todos pensaban, de repente dicen, no, yo no estoy en la ley, así que yo no diezmo. Pero el diezmo empezó mucho antes que la ley de Moisés. Y debemos comprender que el diezmo no era solo en la ley, como muchos pensábamos, no es el diezmo de una persona que comprende quién es Dios y quiere adorarlo. A ese Dios, esto fue lo que hizo Abraham, ¿cierto? Lo voy a leer de nuevo. Que comprende que es Dios. Cuando uno comprende a quién está sirviendo, a quién está buscando, a uno no le duele dar para la obra del Señor. Uno entrega la ofrenda y da de lo que a veces no tiene. Hay gente que da todo para la obra del Señor porque entienden tanto lo que es Dios para ellos y le sirven al Señor con todo el corazón que no les duele. Amén. Y en 2 Corintios 9:7 dice, en el Nuevo Testamento, está hablando no de diezmo, pero dice, cada uno dé como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Abraham esto lo sabía también. Sabía que el Señor estaba mirando su corazón y lo que él estaba entregando a este sacerdote, ¿cierto? Es decir, continúo con el versículo 5, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Los levitas recibían el diezmo de sus hermanos del pueblo de Israel, pero con Melquisedec fue diferente porque ellos no tenían ningún parentesco. Es más, Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot, ¿cierto? Y se encuentra con él y le da los diezmos. Por eso le decía, ¿qué vio Abraham? ¿Cierto? En Melquisedec. Y da los diezmos, y qué es lo que Abraham vio, ¿cierto? Que los judíos no estaban viendo. Él vio algo más. En el versículo 6 dice, pero cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Aquí se está refiriendo, ¿cierto?, a Melquisedec, que había un mandamiento
en cuanto a la ley, acerca del sacerdocio levítico y los diezmos, pero en cuanto a Melquisedec no había nada. No dice que tomó de él los diezmos. Él no tenía parentesco alguno con Abraham y podía haber dicho que no recibiría los diezmos, porque no había ningún parentesco entre ellos, pero Abraham podía haberle dicho yo no te conozco, ¿cierto? Pero es interesante ver que sí lo reconoce quién es. Melquisedec sí lo reconoce, porque ahí en Génesis 14 y 19 dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo. O sea, no se habían visto nunca, nunca habían tenido un contacto, pero Melquisedec ya conocía a Abraham, sabía quién era. Sabía lo que Dios iba a hacer con él seguramente, ¿cierto? Que le tenía las promesas, lo estaba reconociendo y es por eso que recibe los diezmos de Abraham. Él recibe esto porque ya sabía quién era. Él reconoce que era sacerdote para Abraham. Él tomó los diezmos sin que hubiese una ley, porque ya había una promesa y bendijo al que tenía las promesas. Recibe los diezmos y bendice a Abraham. Abraham había sido llamado por Dios y podemos ver cómo Melquisedec bendice a aquel que Dios ya había elegido. En el versículo 7 dice, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí no había ninguna duda. Lo que estaban, a ver si es que lo estaban entendiendo los hebreos, le dice, y aquí no hay discusión, o sea, por favor entiendan lo que le estoy diciendo. En este caso, ¿cierto? Abraham, aunque había recibido las promesas de Dios, era menor que Melquisedec. Aquí ya lo estaba poniendo en orden el autor de Hebreos. Le estaba aclarando, le estaba diciendo cómo eran las cosas para que ellos pudieran comprender lo que él estaba hablando. En el verso 8 dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Ese es... es el verso 8. Aquí vemos cómo el autor del libro muestra aquí también la grandeza de Melquisedec y ciertamente se está refiriendo al sistema levítico, ¿cierto? Aquí lo que estamos viendo es la ley, los diezmos los reciben hombres mortales. Estos hombres mortales van a morir en algún momento, ¿cierto? Este versículo a eso se refiere, que dice, pero, lo vamos a leer de nuevo. Aquí ciertamente los diezmos los reciben hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Bueno, como les decía, aquí en la primera parte, cuando dice hombres mortales, se está refiriendo al sistema levítico, que todos los hombres que vinieran como sacerdotes iban a morir, ¿verdad? Y dice, y hay uno, pero allí uno se refiere ahí donde habla de Génesis, donde se está hablando de Melquisedec, que no tenía registro, porque si vemos en el mensaje anterior decía de que no se sabía de padre, de madre, cómo apareció, ni tampoco hay un registro de que haya muerto más adelante, no se sabe nada de él. Y según cómo lo veían los judíos, para ellos, si no había registro de alguien, de cómo estaba o si no había muerto, para ellos era decir, y uno de quien se da testimonio de que vive, porque no se sabía de él, no se supo nunca si había muerto, y para ellos era una persona que estaba viviendo. Entonces, aquí habla
de que da testimonio de que vive. No está hablando directamente de Jesús, porque recordemos que es hecho semejante al Hijo de Dios, ¿cierto? Recordemos, no había un registro público de su muerte, por eso se dice que da testimonio de que vive y para siempre es su sacerdocio. En el versículo 9 y 10, lo vamos a leer juntos, y dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. El autor de este libro busca la forma de dirigirse a los judíos, entendiendo que para ellos era muy duro y difícil de entender, porque no olvidemos que se había hecho tardo para oír, ¿cierto? Por su inmadurez, como le decía en el comienzo, pero de esta manera, ¿cierto? Él dice, pero déjenme decírselo de esta manera, para que me puedan entender. ¿Por qué Abraham pagó el diezmo también de Leví? Quien recibe los diezmos, aquí se está refiriendo a Leví, el hijo de Jacob, no está hablando de la tribu, ¿cierto? Aquí en el 9 y el 10 dice, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. De eso estoy hablando, dice, refiriéndose a Leví, el hijo de Jacob. No está hablando de la tribu de quien vendría la tribu sacerdotal, quien se encargaría de recaudar los diezmos de la nación de Israel. Él pagó también los diezmos de Melquisedec. ¿Por qué? Porque todavía estaba en los lomos de su padre cuando le salió en su encuentro. O sea, aunque Leví aún no había nacido, genéticamente estaba representando por Abraham. Todos iban a poder ver a Melquisedec de esta manera y lo iban a ver superior a ellos. Está hablando de la descendencia, ¿cierto? Dios nos ha estado mostrando que el sacerdocio o la orden de Melquisedec es mayor que el sacerdocio o la orden de Aarón. ¿Por qué? Porque Jesús viene de ahí. El hecho que el sacerdocio levítico pagó el diezmo al sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec queda en una posición superior a Abraham. Y el sacerdocio levita, eso es lo que sucede al recibir los diezmos de Abraham. Y el bendecir a Abraham, Melquisedec está mostrando que él era superior a Abraham. Y viceversa, cuando Abraham dio los diezmos y recibió la bendición Melquisedec, está mostrando que él era inferior a Melquisedec. Para nosotros esto puede quedar así claro, ¿cierto? ¿Quién era el mayor? Sabemos que el mayor era Melquisedec porque era el que estaba representando a Jesús, ¿cierto? Al Cristo. Pero para los judíos esto era muy fuerte recibirlo, porque estaba tan metido en sus corazones, tan arriesgado la ley, ¿cierto? Y la historia judía. Los israelitas venían a Abraham, veían a Abraham grande, o sea, para ellos era superior. No podía ser que viniera alguien que fuera mucho más alto que él. Y de repente llega aquí uno que es superior a él, para ellos era como un golpe de gracia, lo que le estaba hablando el autor de los Hebreos, ¿cierto? Con Jesús no tuvieron a lo mejor tanto problema como lo que le estaba hablando en estos momentos el autor de este libro. Pero de repente ven que Melquisedec es un sacerdote del Altísimo. Pues de ahí viene Jesús, es el orden. No viene de la orden de los levitas porque no nació en la tribu de Leví, nació en la tribu de Judá porque él es rey y sacerdote. Los judíos no tenían problema que Jesús fuera rey, pero como podían decir que era un gran sacerdote, pues el gran sumo sacerdote, porque él entró una vez y para siempre a la presencia de Dios, él es el precursor, como lo venía hablando, ¿cierto? En Hebreos 6:20,
donde estuvo hablando en el 6:20, que lo podemos leer, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Si nos acordamos, el autor del Hebreo solo vino tocando algunos versículos, hablando de alguna nota, así como decirle, como tirándole perlita a los cristianos judíos para que pudieran comprender, pero ya aquí ya había entrado de lleno a explicarle realmente quién era Melquisedec. Esa fue la tarea de Jesús, ¿cierto? Ahí como nos habla en Hebreos 6:20, esa fue la tarea sacerdotal, morir por nuestros pecados en la cruz, traspasar los cielos y llegar a la presencia de Dios como expiación de nuestros pecados. Entonces, el sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio de Aarón, porque el sacerdocio de Melquisedec es superior a la orden de Leví. El escritor del libro de Hebreos está explicando esto. Si Dios estableció un sacerdocio antes que la ley, antes que Abraham tuviera descendencia, antes que los levitas, que el sacerdocio de Aarón, puede establecer un sacerdocio también después de todo esto, ¿cierto? Y lo estableció el sacerdocio supremo según la orden de Melquisedec en el sacerdocio de Jesucristo, Rey de justicia y Rey de paz. Uno de los problemas de los judíos de por qué no ven a Jesús como el Mesías es porque ellos solo se enmarcaban en, como decíamos nosotros, son cuadrados. No querían entender más allá de lo que le estaban explicando, y por eso que se le hizo tan difícil a este autor poder explicarle todo esto, que es como bien así como engorroso, pero tenía que explicarle los órdenes para que pudieran entender, porque ellos no entendían el lenguaje, ellos no podían ver más allá, porque ellos estaban ahí muy apegados a sus tradiciones. ¿Qué nos enseña a nosotros todo esto, cierto? Que nosotros no caigamos en lo mismo. Podemos nosotros también venir arrastrando muchas tradiciones, y también lo vemos en muchas partes o con muchas personas, ¿cierto? Que están muy arriesgadas sus reglas, sus normas, sus tradiciones, o lo que me dejó el pastor, es que mi obispo me dijo esto, que me dijo esto otro, y nos encerramos y nos cuadramos, también como estos judíos cristianos, que no querían ver más allá, no querían comprender. Lo tenían tan dentro del corazón que cuando viene la palabra del Señor y cuando viene una revelación, no le dan importancia, porque lo que importa es lo que se le enseñó o lo que le dejaron otras personas, ¿cierto? O porque así me enseñaron, así yo vengo criada, así que yo no voy a aceptar eso. Pero no se han fijado ver en la palabra lo que realmente la palabra del Señor nos está revelando. Que la palabra del Señor con el tiempo ha ido revelando y ha ido mostrando muchas cosas de las cuales nosotros podíamos hacer equivocadamente. Pero cuando estas cosas aparecen, nosotros decimos, no lo vamos a aceptar. Y estos judíos hacían lo mismo, o sea, ellos no querían aceptar que Melquisedec venía a la orden de Jesús, ¿cierto? ¿O lo dije al revés? ¿Está bien? Entonces, hay cosas que nosotros tampoco queremos aceptar, porque hay muchas costumbres arriesgadas en nuestros corazones, cosas que nos han inventado durante todo el Evangelio, y cuando viene la palabra y nos confronta y nos muestra la verdad que está ahí, nosotros no la queremos aceptar. Entonces, de repente decimos, qué judíos más porfiados, qué cuadrados son, pero nosotros hemos sido iguales. No dejando nuestras tradiciones humanas, y nos olvidamos que Dios es Dios y puede hacer su voluntad
como quiera, sobre con quien quiera. Debemos dejar que esta revelación impacte nuestras vidas y en nuestros corazones cuando se nos confronta y se nos dicen cosas que aunque nos duelan y nos demos cuenta que hemos vivido en un evangelio engañado, debemos dejar que la palabra del Señor entre a nuestros corazones y haga su voluntad en nosotros. Y que entre Jesús en nuestras vidas. Jesús es el gran sumo sacerdote y esto es muy importante, no solo porque por lo que hizo, ¿cierto? Sino por lo que Él puede hacer también con nosotros. Él está sentado en la majestad, en la altura, a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Estos versículos nos están mostrando la gran bendición que tenemos nosotros ahora en Cristo Jesús, que puede compadecerse de nosotros, ¿cierto? Que puede interceder por nosotros y como escuchaba en la coordinación, que escuchaba de que cuando uno peca y nos doblegamos nuestro corazón, el Señor intercede por nosotros. Y le dice al Señor, yo pagué por él, yo pagué por ella. Y esa es la grandeza de que Él sea rey y sacerdote, de que Él dio su vida para interceder por nosotros. Y eso es lo grandioso del Señor. Él puede compadecerse de nosotros. Nosotros tenemos esperanza en Él porque Él está ahí, mirándolo. Cuando nos caemos, cuando no nos podemos levantar, Él nos lleva. Él está a la diestra de Dios Padre, mirándolos cada día y suplicando por nosotros. Cristo vino a cumplir la ley por nosotros. Este era el plan divino del Señor, ¿cierto? Porque la ley tenía un propósito y Jesús la cumplió. Seguiremos viendo esta grandeza de este sumo sacerdote, ¿cierto? En los próximos versículos. Pero aquí hemos nombrado mucho Melquisedec porque era necesario para mostrar la genealogía, mostrar de dónde vino y todo. Pero no nos olvidemos que Jesús estaba antes que Melquisedec. Y que Melquisedec vino según la semejanza del Hijo de Dios. Eso no lo podemos olvidar porque lo decía mi hermano Mati en el mensaje anterior. Melquisedec no es más grande que Jesús, sino que Jesús es mucho más grande porque Él es el Hijo de Dios, que lo ama a usted, me ama a mí, que dio su vida por usted y por mí, y hoy día está ahí a la diestra de Dios Padre, orando cada día por nosotros. Ese es el mensaje, que el Señor les bendiga.